¿Sabías que la resiliencia es la capacidad de liberarte del sufrimiento y del dolor, además que te ayuda a vivir una vida más plena en tu vida? Y es que la resiliencia es una de las características distintivas de todas aquellas personas que han podido salir adelante a pesar de dificultades, como problemas personales y adversidades que se han encontrado en su vida, ya sea por la pérdida de un familiar, la pérdida de sus partes físicas, pérdidas económicas y aún más, la pérdida de una relación. ¿Quieres saber cómo desarrollar la resiliencia no solamente en ti, sino inspirar a otros a que desarrollen esta gran capacidad? Entonces mira el final de este video para que veas los 6 poderosos consejos para desarrollar la resiliencia y sepas de 2 personas muy famosas que pudieron sobreponerse ante las dificultades y el sufrimiento. Empecemos desde el principio. ¿Qué es la resiliencia y quién fue el creador de este término? El término de resiliencia es la capacidad de poder sobreponernos ante pérdidas emocionales y situaciones adversas. Es decir, iniciar un nuevo proceso, luego de haber pasado por una situación difícil o un trauma. De esta forma podemos empezar un nuevo desarrollo. En toda persona resiliente hay un antes y un después de un sufrimiento o un trauma. Pero también debemos destacar que una persona resiliente va a depender de su personalidad. Además, que esta cualidad se puede desarrollar desde su nacimiento. En resumen, la resiliencia va muy de la mano con la resistencia. El concepto de resiliencia fue concebido por Boris Cyrulnik, psicólogo, psicoanalista y neurólogo de origen judío. Nació en Burdeos, Francia, en 1937. Tanto él como toda su familia fueron recluidos en un campo de concentración en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Vio morir a toda su familia, pero de alguna manera pudo ingeniárselas para escapar de ese campo de concentración. Siendo perseguido por los nazis, se escondió en un hospital donde una enfermera lo escondió debajo de una cama de una persona moribunda. Después de la Segunda Guerra Mundial, de los 1,700 prisioneros que fueron llevados a ese campo de concentración, solamente 2 personas sobrevivieron, él y la enfermera. Una de las formas que Boris Cyrulnik pudo sobreponerse ante esta desgracia en su vida fue el escribir un libro sobre su historia y contársela al mundo. Entonces, Boris Cyrulnik nos dice que hay 6 formas de desarrollar la resiliencia. El primer factor es la seguridad, es decir, necesitas sentirte seguro dentro de tu entorno y de esta misma forma, para desarrollar resiliencia a otros, necesitas transmitirles esta seguridad. Por ejemplo, una madre necesita sentirse segura dentro de su entorno como es en su casa, no sufrir maltratos. Esto indudablemente se lo transmitirá a su bebé. Volviendo al ejemplo anterior, una madre que transmite esta seguridad a su hijo, el niño se sentirá protegido y será capaz de afrontar cualquier dificultad que aparezca en su vida. Así que el niño afrontará cualquier dificultad al ir al colegio y no se sentirá angustiado al no entender una tarea que se le dé en la escuela, y será capaz de superar cualquier miedo que pueda sentir, e incluso se sentirá con confianza y platicará con su madre lo valiente que fue durante la escuela. Sin embargo, una madre será imposible que desarrolle esta resiliencia cuando esté viviendo en un ambiente hostil de agresiones, maltratos, insultos y lleno de precariedad social. Entonces la madre transmitirá estas emociones negativas a su hijo, quien al final terminará sufriendo es el bebé. Entonces la pregunta que se harían algunas personas: ¿qué pasa si durante nuestra infancia hubo violencia intrafamiliar y carestías? ¿No podría desarrollar el sentido de seguridad y al mismo tiempo desarrollar resiliencia? Y la respuesta es que a lo largo de nuestra vida, esta personalidad la vamos desarrollando a través de nuestra vida adulta, en donde también podemos desarrollar seguridad al ir logrando objetivos, dividiéndolo en metas pequeñas. Nuestro cerebro reconocerá y memorizará estos pequeños logros en nuestro hipocampo, que es donde se ubica nuestra memoria de largo plazo, y nos lo hará recordar en todo momento.
pero también superaremos estas carencias de seguridad al acercarnos con personas que nos valoren como seres humanos y que reconozcan nuestras capacidades y aptitudes. Y al mismo tiempo alejándonos de personas tóxicas, pero también será importante desarrollar los siguientes factores de resiliencia, como nos menciona Boris Cyrulnik, como la seguridad en tu entorno. Es simplemente tener un apego y el amor a tu familia. Es algo que se va creando día con día, con compartir nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestros deseos y anhelos y las cosas más simples de nuestra vida cotidiana. Tal vez el apego no es amor, pero una vez creado se convierte en un vínculo fuerte de confianza. Cuando estás más unido a tus seres queridos, te es más fácil afrontar tu adversidad. El apego sano te hace generar más oxitocina, que es la hormona del amor. Hace que nos una más con las personas y empecemos a desarrollar más empatía con ellos y al mismo tiempo el sentirnos escuchados y valorados. Esto hará que desarrollemos nuevos procesos donde las dificultades y traumas ya no tienen algún poder sobre nosotros. El segundo factor para crear resiliencia es la ralentización. Se trata que la rutina de tu vida diaria y de tu trabajo no te consuma. Es decir, se trata de hacer pequeños descansos en tu vida, dejar por un momento tus problemas y angustias para que tu parte prefrontal, tu cerebro pensante, te permita reflexionar, analizar y tomar las cosas en una forma mucho más objetiva. Este factor va muy de la mano con la seguridad. Al ralentizar, también estás transmitiendo seguridad. No todo en la vida son obligaciones y deberes, también se trata de divertirse y aclarar tu mente. También este proceso va de la mano con la educación. Se ha comprobado que las personas agobiadas y tristes tienen mayores problemas en el aprendizaje cognitivo, que es el aprender cosas nuevas. Así que este factor nos enseña a aprender a divertirnos, a educarnos y a aprender el arte de vivir. El tercer factor son las relaciones. No hay nada peor que la soledad y el aislamiento. Esto definitivamente no nos hace bien, por lo contrario, agrava más nuestro dolor y sufrimiento. Es en este preciso momento donde necesitamos abrirnos y hablar con la gente, sobre todo con las personas que más confianza tengamos, como nuestros amigos, pareja y familiares. Por supuesto, después de una dificultad no es necesario que vayas a hablar inmediatamente con alguien. Es importante que te tomes tu tiempo. Este factor va de la mano con los dos primeros factores que te acabo de mencionar, tener seguridad y la ralentización. Eso te permitirá darte confianza a ti mismo para que posteriormente puedas hablar con los demás. El cuarto factor es expresar nuestras emociones a alguien, y este factor va muy relacionado con el punto anterior, que es saber relacionarte y saber abrirte a los demás. Pero puede ser que te cueste mucho expresar tus pensamientos y sentimientos. Entonces tienes dos opciones. La primera es refugiarte en el arte, como el pintar, bailar, actuar y cantar. El arte tiene la magia de transmitir esas emociones de pensamiento e inquietudes, donde a veces no es tan fácil expresarlas con palabras. Para que te hagas una idea, muchos artistas se han expresado en el arte como un medio de defenderse de situaciones difíciles y vulnerables. E incluso hay personas que a través del arte la gente comprende las emociones de las personas que están expresándolo. Entonces, cuando no tenemos la fuerza de expresar lo que sentimos, hacemos que el artista lo exprese por nosotros por medio de la tragedia. Se puede representar de manera más soportable nuestras situaciones dolorosas. Así que si te cuesta hablar de lo sucedido y te cuesta contarles a otros tu trauma y las dificultades por las que pasaste, puedes aprovechar el arte como un medio de expresión. Incluso hay personas que pueden ir al cine, ver una película que exprese ese mismo sentimiento y ese mismo dolor, en donde llorará y sentirá el mismo sufrimiento que tú has estado sintiendo.
Esto nos hará más empáticos al saber que no solamente nosotros sufrimos, sino que lo representará otra persona por nosotros. La segunda opción es el escribir tus emociones. Esto hará que tu cerebro lo imprima en esta hoja y que posteriormente lo entienda y lo reflexione, tal como lo haría una terapia de psicoanálisis. Lo importante es que estas emociones puedas expresarlo, comunicarlo por el medio que para ti te sea más seguro y más cómodo. El quinto factor es el altruismo. Esto te hace ayudar a otros que han pasado por el sufrimiento y esto te permitirá ser resiliente. De hecho, se estima que muchos psicólogos son altruistas precisamente por eso, porque han experimentado por sí mismos el dolor y el sufrimiento y quieren ayudar a sus pacientes a superarlo. El altruismo es un mecanismo de defensa contra el dolor, invitándolo a entender y compartir sus sentimientos. Sin embargo, el altruismo debe siempre de tener un límite. No dejar que el dolor y el sufrimiento lo traigas a casa. Acuérdate que tú también eres una persona y no puedes olvidarte de eso. Así que haz cosas que te gusten además de tu carrera, como aprender a tocar un instrumento, a cantar o a bailar. Esto te ayudará a alejarte de las situaciones difíciles con las que has tratado con otras personas al quererlos ayudar. Y por último, el sexto factor, que es la empatía, que es el desenfocarte en ti mismo para representar el mundo de la otra persona. Pregúntate, ¿cómo te sentirías si estuvieras en esa misma situación? Esto te ayuda a no centralizarte en ti y darle vueltas a tus pensamientos, sino más bien comprender las emociones de la otra persona y, por supuesto, para tener empatía, está relacionado con la seguridad, la ralentización, la sociabilización y la expresión de la comunicación, así como el altruismo. Pero para darte un mayor ejemplo de cómo estos factores actúan en la práctica, déjame comentarte dos casos de dos personas muy famosas, quienes utilizaron estos dos factores en su vida. Y hasta el día de hoy pudieron superar su dolor y sus traumas y pudieron cambiar su sufrimiento para ayudarse a sí mismos y a los demás. Tal vez te acuerdes quién es Oprah Winfrey, una exitosa comentarista, periodista, productora y empresaria norteamericana, y Anthony Robbins, un extraordinario y exitoso coach de autodesarrollo personal y empresarial. Pues estas dos celebridades tienen dos cosas en común. La primera es que ambos tuvieron una niñez con demasiada violencia intrafamiliar, con lleno de penurias y escasez financieras. La segunda es que ambos pudieron ser personas exitosas y no solamente eso, sino que tuvieron que desarrollar una gran capacidad de resiliencia en su vida. Pero tal vez, mi querido alumno, te preguntes, ¿cómo es eso posible si carecían del sentido de seguridad? Ambos crearon la ayuda a través de la filantropía, ayudando a las demás personas, apoyando a personas que igualmente habían sufrido y experimentado dolor en su vida, y a eso se le llama empatía. Como comentario final, verás que hay muchas cosas en la vida que no tenemos el control sobre lo que nos pase. El dolor es inevitable. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. Toma en cuenta estos 6 factores, que es la seguridad, la ralentización, las relaciones, expresar tus emociones, el altruismo y, por último, la empatía hacia los demás. Nada es para siempre, ni siquiera el dolor. Pero eso sí, necesitas hacerte estas preguntas. ¿Qué haces con lo que te pasa? ¿Y qué puedes aprender de esta adversidad? Cuando encuentres estas respuestas, iniciarás un nuevo proceso que te dará mayor significado a tu vida. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle un like, y si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen los videos más recientes. Y por último, comparte para que podamos llegar al mayor número de personas y podamos decirle cómo funciona su cerebro y sus emociones. Bueno, nos vemos en otra mini cápsula. ¡Chao!